Antes de salir de la casa, me di la vuelta y pude notar cómo en la sábana se podía ver cómo una mano desde adentro se marcaba en la tela blanca y también cómo un rostro se comenzaba a formar. Rápidamente cerré mis ojos, me di la vuelta y cerré la puerta. Su cuerpo se deformó un poco, tanto que su estatura no era la de un niño, sino que se levantó un poco, pero aún así quedó encorvado. Quizás tenía 1,50 m y esta vez mostró sus enormes dientes. Allí en ese momento, Elvis, sentí como algo estaba sujetando mis brazos y mis piernas. Lo sentí porque esto comenzó a calentarse. No me di cuenta de que estaba paralizada. Mi habitación, como toda mi casa, la tenía llena de protecciones, porque ya había analizado y estudiado cómo se hacía esto. Muy buenas noches, mis amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo formato, a un formato donde contaremos historias de terror, de misterio o de temas interesantes que el mundo quiere que calles, o simplemente historias para que te entretengas y te relajes un poco con terror. Mi nombre es Elvis y vamos a comenzar. Hay cosas que solemos hacer por amor o por respeto a la memoria de los que ya no están, pero que al final suelen pasarte una factura muy costosa. Esta es la historia de Natalia, una joven que en su momento, por guardar un pedacito de su abuela que había fallecido, toma una decisión que le haría cambiar por completo el concepto de su vida con respecto a estos temas paranormales. Natalia era una chica que solía visitar mucho a su abuela, al igual que toda su familia, y cada vez que iba a la casa de su abuelita, notaba que era de estas mujeres que les encanta guardar absolutamente todo, pero no en su garaje, o en su desván, o en un cuartito donde está todo desocupado y lo usan para meter cosas. No, era de esas abuelas que les gusta guardar todo en su habitación, muy recelosamente. Pero entre tantas cosas, Natalia recordaba un espejo que ella tenía, que pasaba casi horas peinándose frente al espejo. Pero este artefacto tenía algo bastante particular, y es que en la esquina superior derecha del espejo estaba agrietado, como si hubiera recibido un golpe, y ahí se quedó. Se notaba que era un espejo muy, muy viejo, tanto que sus hijos, cuando iban a visitarla y ella estaba presente, le decían: «Mamá, mamá, ¿por qué no botas ese espejo? Está viejo, da mala suerte. Hay que botar los espejos, hay que comenzar a botar todo lo que ya no sirve». Constantemente eran las conversaciones con la abuela, pero no con su nieta, sino con sus hijos, ya que querían que la casa estuviera más amplia, que no tuviera ese aroma a humedad o aguardado que generalmente se genera en las casas de los abuelos, que no les gusta botar las cosas viejas. Pero ella era muy recelosa, tanto así que con el tiempo se fue haciendo más malgeniada cuando le nombraban algo con respecto a ese espejo. Pasaron los años, pero la abuela tuvo que transitar por el túnel hacia la luz. La abuela abandonó este mundo. Todos se pusieron tristes, hicieron los arreglos para despedirse de ella. Lo normal. La casa quedó vacía. La casa quedó sola. Nadie iba a ir a vivir ahí porque nadie lo necesitaba. Sin embargo, los problemas de la sucesión y de la herencia, pues siempre comienza a pasar. Todos los hijos comienzan a reclamar un pedazo de tierra, un pedazo de artefacto, algunos objetos. Así que la mayoría de sus hijos comenzaron a pelearse por esas cosas, esperando la sucesión como iba a ser lo de la herencia, esperando las cosas legales para repartirse los bienes de forma igualitaria. Sin embargo, Natalia, su nieta, quería quedarse con algo que le recordara a su abuela para siempre. No quería ni joyas, tampoco quería terreno, ni siquiera un pedazo de la casa. En una de esas ocasiones donde fueron a limpiar la casa, recordó aquel espejo. Lo fue a ver hasta la habitación, y allí estaba colgado como de costumbre. Ese espejo viejo con la esquina agrietada. Preguntó a su madre si podía llevárselo. Ella preguntó a sus hermanos si era correcto. Nadie quería quedarse con ese espejo, ni mucho menos con las cosas que ya había guardado en su habitación. Así que el espejo lo tomó y se lo llevó para su apartamento. Natalia vivía sola y me dice: «Elvis, el espejo tenía algo bastante interesante y lo único que yo quería era colocarlo al final del pasillo. Ese pasillo largo que tenía estaba vacío y para darle un poco de vida quise colocarlo allí, y abajo
una pequeña mesita para poner un florero y que el espejo, además de reflejar, sirva como decoración, sin importar que tuviera ese agrietado en la esquina. Lo colocó allí, lo observó y sintió que se miraba muy bien. Le daba un aspecto de elegancia a su apartamento, a pesar de que el espejo estaba al final del pasillo. Los primeros días estaban bien, pero Elvis, todo comenzó a cambiar una semana después. Llegué cansada del trabajo y, como de costumbre, pasé de largo a la cocina mirando de refilón aquel reflejo del nuevo espejo, y para mí era normal. Me preparé algo y comencé a caminar a mi habitación, que quedaba justo en ese pasillo, pero noté algo. Miré que el espejo ya no tenía grietas. Elvis, esas grietas eran tan pronunciadas que eran muy fácilmente de ver. Yo me acerqué rápidamente a notarlo, pero las grietas habían desaparecido. Entonces comencé a hacer memoria. A lo mejor mi mamá, cuando se enteró de que lo quería tener, lo llevó a donde un experto para cambiar el cristal. Esa fue mi primera idea. Así que me relajé. Fui a mi habitación, hice las cosas que tenía que hacer y comencé a escuchar ruidos. Escuchaba como alguien caminaba por aquel pasillo. A lo mejor es el vecino de al lado, pensé, pero recordé que esta era la primera vez que se escuchaban. Quizás es el vecino de arriba. Así que, a pesar de que esto era raro, decidió que era la respuesta. Y allí es cuando comienzan las pesadillas. Elvis, cada vez que pegaba el ojo, sentía como alguien me observaba. Sentía como alguien se posaba al lado de la cama y me miraba fijamente. En medio de esos sueños, escuchaba sonrisas de niños o personas que tosían como ancianos moribundos. En fin, yo solía despertarme, pero hubo una noche que me desperté tan angustiada que observé abajo de la puerta como una sombra pasaba, como si alguien afuera en el pasillo estuviera caminando. No escuché pasos, pero me asusté de inmediato. Tomé mi teléfono y llamé a mi mamá. Le dije que había alguien en el departamento. Mi mamá me dijo que llamara a la policía, pero que antes de eso debería verificar un poco mejor. Así que abrí la puerta. No había nadie. El apartamento es mediano y conozco todos los lugares como la palma de mi mano. Así que revisé cuarto por cuarto. No había nadie allí. Pero era momento de revisar la sala. Encendí la luz y no había nadie. Así que decidí irme a acostar porque esto era una falsa alarma. Apagué la luz y comencé a escuchar ese pequeño pitido en los oídos. Eso hizo que me diera la vuelta para verificar lo que estaba sucediendo. Y cuando lo hice, no observé a uno, sino a 4 personas en mi sala. Había un anciano. Era alto. Estaba en la esquina de la habitación. Tenía un chalequito de esos de cuadros y un aspecto bastante cansado. Pude notar cómo él comenzó a toser, pero no escuchaba. También miré sentado en el sofá a un niño. Tenía una especie de peluche en sus manos. A la otra esquina había como una anciana, pero ella no estaba mirando de frente. Ella estaba mirando directamente hacia una esquina. Y la cuarta persona era una joven. Era muy delgada y su vestido era muy antiguo. De inmediato me asusté. Me di cuenta de que esto no era normal. Mi piel se erizó y el frío de la habitación se hizo más intenso. Me fui corriendo directamente hasta mi habitación y allí me encerré. A lo mejor es cansancio, pensé. Decidí dormir. Y día tras día, esa actividad paranormal comenzó a hacerse más evidente. Yo no iba a contarle a nadie porque me iban a decir que estaba loca. Pero Elvis, lo que yo miraba, era muy real. Ya dejé de dormir, dejé de descansar, pero todo comenzó a sentirse más turbio cuando en las pesadillas aparecía mi abuela gritándome, rápidamente, como si me estuviera pidiendo ayuda. Y los sueños, era mi abuela corriendo por el pasillo, llegando hasta el espejo y reflejándose. En una noche tuve una pesadilla tan tenebrosa que de inmediato me levanté, enojada, esta vez ya sin miedo. Abrí la puerta y salí corriendo directamente hasta el espejo. Este volvió a tener las grietas. Esto era imposible. Todas las teorías que me había hecho se estaban desbaratando al instante. Me di cuenta de que el espejo era el que estaba causando toda esta actividad paranormal. Y del enojo, mientras golpeaba con mis puños la mesa, le pregunté a mi reflejo, ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres de mí? Pero no hubo respuesta. Todo se quedó en silencio. Ya no pude dormir esa noche.
Me preparé un té, intenté mirar la televisión, pero mi pensamiento no dejaba de estar en esos eventos paranormales. Al día siguiente, después de trabajar, llegué a mi casa de nuevo, a mi apartamento, y me acosté. El frío había vuelto, esa sensación de que te están espiando. No importaba, ya me estaba acostumbrando. Y cuando cerré mis ojos, antes de quedarme dormida, escuché la voz de mi abuela. Y esa voz me dijo: no somos quién, ahora somos 546. Justo en ese momento, yo salté de la cama, salí de mi habitación en pijama, sin nada, y me fui corriendo directamente a la casa de mis padres. Elvis, no me importó cómo yo estaba. Simplemente decidí correr como alma que lleva el diablo. Mientras corría, imaginaba que no solo eran 4 personas las que había visto. ¿Qué estaba pasando con ese espejo? Llegué a la casa de mis padres, comencé a contarles todo lo que había pasado. Mi madre me dijo que solo era cansancio. A mí no me importó que me dijeran que estaba loca. Ya qué más da, lo que había visto ya había acabado con toda mi tranquilidad. Al día siguiente, con mi madre y mi padre, fuimos a mi departamento. Tomamos el espejo, lo sacamos de allí. Yo me quedé en la casa de mis padres y ellos fueron a dejar el espejo, pero no en la habitación de la abuela, sino en la sala, cubierto con una sábana blanca. Desde entonces, aquellos eventos paranormales dejaron de hacerse presentes en mi departamento. Pero hubo algo que también me heló la sangre. Los vecinos comenzaron a llamar a mis padres, diciéndoles que había alguien dentro de la casa, que en las noches solían ver cómo la sala encendía y apagaba las luces. Pero no solo eso, que también veían a alguien allí dentro pasearse por la sala, como si estuviera buscando algo en el suelo. Al siguiente día mi madre me pidió el favor de que la acompañara. Ya habían pasado días de todo lo que me había pasado y ya estaba un poco más tranquila. Así que le dije a mi madre que la iba a acompañar. Y así fue. Revisamos la casa por todas partes, mirando que las puertas y ventanas estuvieran completamente cerradas, cosa que, pues, era así. No había ninguna entrada por donde alguien pudiese estar ingresando al domicilio. Pero es cuando mi madre, mientras revisaba la sala, me llamó. «Hija, ven a ver esto». Rápidamente corrí a ver porque el tono de voz de mi madre era de mucho nerviosismo. Para cuando llegué al lugar, mi madre estaba frente al espejo, que había retirado aquella sábana. Las grietas estaban cada vez más pronunciadas, como si se estuvieran extendiendo por todo el espejo. Pero lo más tenebroso es que justo debajo de él había un montón de huellas, pasos. Se notaban que eran pisadas de alguien grande, pisadas pequeñas como de una mujer y pisadas aún más pequeñitas como de niños. Noté que mi madre se puso pálida. Rápidamente tomé la sábana y la coloqué de nuevo sobre el espejo. Decidimos irnos. Mi madre no quiso hablar de esto, como queriendo ignorar esas cosas extrañas. Antes de salir de la casa, me di la vuelta y pude notar cómo en la sábana se podía ver como una mano desde adentro se marcaba en la tela blanca y también como un rostro se comenzaba a formar. Rápidamente cerré mis ojos, me di la vuelta y cerré la puerta. Nos subimos al auto para poder largarnos de ese lugar. En el camino mi madre también me contó algo que no me había contado. No solo los vecinos habían visto a alguien caminar por la sala de la casa, sino que algunos aseguraron ver a una mujer muy parecida a mi abuelita fallecida. Desde entonces, cada vez que me veo al reflejo de un espejo, tengo esa sensación de que algo allá adentro quiere llamarme. No sé si mi abuela se estaba encargando de proteger ese espejo, si tenía una historia más antigua, o si ella tenía un conocimiento acerca de este espejo, porque realmente vivía con él muy íntimamente. Y sí, cada vez que veo un espejo, es inevitable no recordar eso que me sucedió e ir a dormir, escuchando cuántos hay en el espejo, quizás más, quizás menos. Y que mi abuela ya no es la última en esa fila interminable de aquel espejo. Esta es una historia de esas que te pone a reflexionar acerca de este material cristalino refractante que en muchas historias tiene una importancia bastante interesante. El espejo es un portal, una puerta a lo desconocido. Pero la siguiente historia que te voy a contar
te hará dudar un poco de que solo los espejos antiguos son los que pueden llegar a tener este poder, sino que cualquier tipo de espejo podría convertirse en un portal. Esta es la historia de un hombre que se llamaba Julián, de 38 años. Julián era una persona que llevaba mucho tiempo trabajando en una planta de fundición, pulido y corte de cristales, fabricación de espejos donde abundaban en el ambiente. Me dice Julián que atravesó por una situación bastante compleja en su vida, que quizás fue esto el catalizador que desarrolló toda esta historia. Julián me comenta: yo trabajaba en esta planta que quedaba a las afueras, en el norte de la ciudad. Allí el techo era enorme, de esos de lámina, y cada vez que llovía se podía escuchar el alboroto. Pero ya todos los que trabajábamos ahí estábamos acostumbrados. También estábamos acostumbrados a ver nuestros reflejos en los espejos. Así solo hubieran 5 hombres, allí dentro parecía un ejército. Estábamos completamente acostumbrados a eso, al igual que al polvillo que se asentaba y se movía en el aire como partículas de plata, realmente dañinas para los pulmones. Por eso solíamos usar tapabocas. Te cuento esto porque ese polvillo a veces nos jugaba una mala pasada. Veíamos siluetas que no era más que el mismo polvo reflejándose en el espejo, o lucecitas que chocaban unas con otras que parecían pequeños tunelcitos de luz. A veces molestábamos entre nosotros, diciendo que habíamos absorbido demasiado polvo de cristal y nos hacía ver cosas, pero sabíamos que todo era pura ilusión del polvo o los reflejos. Pero eso a mí no me molestaba. Era un trabajo duro, pero me encantaba pasar tiempo allí. Lo triste sucedió después. Mi esposa quedó embarazada y nació mi pequeño hijo, Dieguito. Nació con muchos problemas cardíacos. Su corazón era demasiado pequeñito, así que estuvo durante un mes en el hospital, siendo criado prácticamente por una incubadora. Pasó el mes y pudimos sacarlo y llevarlo a nuestra casa para los cuidados normales. Todo estaba marchando bien, pero las cosas se complicaron cuando Dieguito comenzó a crecer. Cada tanto teníamos que estarlo llevando al hospital para que verificaran su estado de salud. Dieguito no podía correr o no podía hacer actividades que esforzaran demasiado a su corazón, ya que éste no tenía el tamaño correcto que debería tener para su edad. Para cuando Dieguito cumplió los 5 años, perdió la batalla. Su corazón se detuvo y la sombra sobre mi casa cayó. La pérdida de mi hijo Elvis fue devastadora. Es como si alguien hubiese arrancado todos mis sueños, mis metas, mi vida. Me sentía vacío. Amaba a mi hijo. Aún lo amo, a pesar de que ya no esté, y lo recuerdo con nostalgia. Desde aquel entonces, nuestras vidas dio un vuelco por completo. Mi esposa todo el tiempo estaba de mal genio, y cómo culparla. Pero la relación se fue deteriorando, tanto así que eso me llevó a aislarme cada vez más de ella. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, encontraba refugio en el taller, en la planta de fabricación, allí, entre tantos espejos. Desde aquel entonces, yo andaba por el mundo como un fantasma. Solo trabajaba en automático. Ya no me importaba nada. A veces pasaba días sin comer sin darme cuenta. No dejaba de pensar en mi hijo. No dejaba de imaginar lo que hubiera sido de él si hubiera crecido. Elvis no encontraba paz, a pesar de que, en la planta donde trabajaba, mi cuerpo se reflejaba en todos los espejos pareciendo estar acompañado. No sentía más que soledad. Pero bueno, tocaba seguir trabajando, y yo lo seguía haciendo con gusto. Pero como me quería aislar de el recuerdo, quería aislarme de mi esposa, porque sentía que yo le hacía más daño que bien. Eso fue un grave error. Así que me quedaba horas hasta tarde en la fábrica, cortando vidrios, tantos como pudiera, cansarme para solo llegar a la casa a dormir, despertarme y volver a la rutina. En una de esas noches, mientras me quedaba cortando los espejos, noté una sombra. Yo estaba solo, ya todos se habían ido, pero, como de costumbre, fue una mala pasada de uno de mis reflejos. O eso fue lo que pensé. Para la siguiente noche,
sucedió lo mismo, pero esta vez la sombra ya no pertenecía a mi cuerpo. Pude ver cómo ésta comenzó a correr por uno de los reflejos, desapareciendo por el final del espejo. Pensé que alguien se había metido, así que tomé una de las herramientas que tenemos de costumbre en el taller y comencé a buscar por la parte trasera de los espejos. Algunos estaban apoyados, dejando espacios perfectos para que alguien se escondiera. Pero entre más buscaba, más me asustaba, porque allí no había nadie. Al tercer día, sucedió exactamente lo mismo, pero con una diferencia muy grande. Para cuando volví a seguir esa sombra, intentando encontrar algún culpable, en uno de los espejos se reflejó una pelota. Comenzó a rebotar. Se podía escuchar el sonido, pero entonces volteo a ver hacia donde se estaba reflejando. Allí no había nada, Elvis. Pero volteé a ver. Me tallé los ojos, intentando ver si lo que estaba mirando era real o pura imaginación, pero no. El balón aún seguía allí, deteniéndose lentamente. Entonces comencé a acercarme, y en ese instante, de un lado del espejo, comenzó a salir corriendo un pequeño niño, tomando el balón entre sus manos, y se dio la vuelta. Mi corazón, Elvis, se arrugó. Se sintió una nostalgia tan profunda, porque lo que vi no me causó miedo. Me causó bastante tristeza y emoción, y algo que nunca debí sentir: esperanza. Porque aquel niño que estaba reflejándose en el espejo era Dieguito, mi pequeño hijo, que no había podido ganar la batalla en este mundo. Este niño comenzó a correr, desapareciendo por el espejo. Sentí que estaba loco, pero también sentía la esperanza, esa extraña felicidad de ver de nuevo a tu hijo, que ya había partido. Pero yo siempre fui una persona racional. Después del fallecimiento de mi hijo, yo tuve que asistir a algunas sesiones con psicólogo. Después de que me sentía mejor, decidí dejar de ir. Pero esta vez tomé la decisión de volver a ir. Le comenté al psicólogo lo que había estado pasando, pero él me dijo que esto era el trauma. El trauma se puede esconder, se puede dormir, y en momentos de estrés, este puede volver a surgir. Y bueno, estaba con mi trauma a flor de piel, fue lo que pensé, pero eso no limitó que día tras día trabajara cada vez hasta más tarde, con esa esperanza de volverlo a ver. Sí, lo sé, Elvis, no debía hacerlo, pero no sabes cómo se siente perder a un hijo y tener la oportunidad de volverlo a ver de nuevo con vida. Así que en ese lugar todas las noches estaba más pendiente de los reflejos que por el trabajo que tenía que hacer. Y entonces se dio. De nuevo apareció el pequeño niño, jugando con un carrito. Allí, en el suelo, miraba de nuevo el reflejo, miraba el lugar de donde se podría estar reflejando, y allí no había nadie, Elvis. Solo aparecía en el reflejo. Comencé a seguirlo. Comencé a acercarme, pero él solo corría, como llevándome a un lugar extraño. Entre los reflejos, él se movía, y yo lo seguía incesantemente, pero no contestaba, no me veía, solo escapaba. Esto me llevó a investigar un poco más acerca del tema de los reflejos y de los fantasmas, y encontré un foro donde se hablaba de estos temas. Allí se podía leer que habían rituales. Uno de ellos decía: hazlo en la noche, prende una vela e intenta comunicar con lo que sea que se esté reflejando en el espejo. La luz se reflejará en el espejo y se convertirá en una especie de llamado. Había otros que decían que eso no eran niños, que era algo más aterrador. Yo definitivamente no le hice caso. Solo quería ver a mi hijo, así que ¿qué podía perder? Fue lo que pensé. Compré una vela de esas grandes para que durara mucho tiempo. La coloqué en la mesita de trabajo, donde siempre iniciaba todo. Apagué las luces del taller y comencé a pronunciar algunas palabras. Como por arte de magia, esto realmente funcionó. Apareció de nuevo Dieguito, esta vez sin ningún juguete, con esa última ropa con la que lo habíamos despedido, caminando directamente en el espejo, hacia mí. Frente a frente, levantó su mano y me saludó. Allí, la ilusión. Mi corazón comenzó a palpitar rápidamente. «¿Dieguito, eres tú?», pregunté, con toda la esperanza del mundo. Y él asintió con su cabeza. «Hijo, ¿dónde estás?
¿Te encuentras bien? Pero él no dijo nada. No movió su cabeza, no hizo nada, solo se quedó mirándome. Yo me acerqué directamente hasta él. Fue cuando intenté tocar el reflejo con la palma de mi mano, pero él también la levantó. No directamente hacia mí, sino hacia un lado, como queriendo tocarla. Yo caminé más para estar a la par junto a él. Sabía lo que quería hacer. Entonces, también coloqué mi mano. Yo miraba a mi alrededor, pero no había nadie ahí. Solo en el reflejo. Es cuando decidí mover mi mano, colocarla como él, moverla hacia un lado, para que él también tocara la mía. Elvis, esa sensación cálida de una mano, la sentí justo en la palma de la mía. Era su pequeña manito. Era Dieguito, pero en un momento inesperado, él salió corriendo. Y yo, intentando perseguirlo. La vela, al reflejarse en todos los espejos, iluminaba pedacitos de todo el lugar, y podía notar cómo él asomaba la cabeza entre otros espejos. Comencé a buscarlo cada vez más y me di cuenta de que me estaba llevando a un lugar. Era la parte final de la bodega, donde solíamos guardar los cristales más grandes, y también solíamos guardar los cristales que se partían. Estos sobrantes enormes, de los cuales hacíamos un pequeño negocito, cortando espejos más o menos medianos, pero los colocábamos al final porque eran peligrosos. El filo era pronunciado y cualquier persona que decidiera apoyarse allí pudiese haberse cortado. Por eso los dejábamos en el fondo, justo al final de la bodega. Pero la vela, la pequeña luz, ya no se reflejaba hasta allá, y noté entre la oscuridad, con la poca luz que se podía percibir, que estaba Dieguito, allí en un espejo, llamándome para que fuera. No sé qué pasó, no sé si fue esa intuición, no sé si fue eso desconocido. Miedo no tenía, por algo lo estaba haciendo. Era mi hijo. Decidí regresar hasta la mesa, tomar el velón y comenzar a caminar otra vez directamente hasta la bodega. Allí la vela se reflejaba en todos los espejos, haciendo ese juego de luces, engañando tu mente como si te estuvieran observando, como si te estuvieran siguiendo. Pero yo solo iba por mi hijo. No sé qué iba a pasar luego. No pensaba en esas cosas, solo en ver de qué se trataba. Entonces llegué hasta el final, a ese espejo enorme que estaba partido a la mitad con esa punta pronunciada. Mientras sostenía la vela justo al frente de mí, Dieguito aún estaba en el espejo. Cuando llegué con la vela y la luz rebotaba, la bodega se iluminó un poco, con esa tenue luz, y ahí lo vi. Era Dieguito, no se estaba reflejando, estaba afuera del espejo. El espejo reflejaba su espalda. Entonces él comenzó a llamarme de nuevo. Se dio la vuelta y, como si el cristal fuera de agua, él simplemente atravesó, metiendo primero los brazos y después la cabeza. Se dio la vuelta dentro del espejo y de nuevo comenzó a llamarme. Comencé a acercarme. La luz hacía más evidente el reflejo, aclaraba más el espejo, y ahí me di cuenta de algo. Me detuve en seco, cuando la luz ya iluminaba por completo el cuerpo de Dieguito, y noté que atrás de él había un enorme bulto. No era una sombra, era una masa enorme que estaba como queriendo ocultarse tras el cuerpo de Dieguito. Lo miré fijamente y algo en mí me dijo: ese no es Dieguito. Y fue lo que dije: tú no eres Dieguito, Elvis. El rostro de ese niño que se parecía a mi hijo comenzó a cambiar. Su piel pasó de ser rozagante a una piel grisácea que se arrugó de inmediato. Era como un anciano con cuerpo pequeñito. Su cuerpo se deformó un poco, tanto que su estatura no era la de un niño, sino que se levantó un poco, pero aún así quedó encorvado. Quizás tenía 1,50 m, y esta vez mostró sus enormes dientes, haciéndome una cara burlona. Se fue para un lado, comenzó a caminar y se escondió atrás de aquel bulto, de aquella sombra, que en cuanto esto sucedió, comenzó a levantarse. Ese bulto no era pequeño, tenía un tamaño como de 2 metros. Podía notarlo. Era enorme. No tenía rostro, pero sí tenía una forma de persona, pero enorme, alta,
aunque sus extremidades eran muy largas. Allí sí comencé a asustarme de verdad. Fue entonces que comencé a retroceder, y la sombra también lo hizo. Ese bulto se iba desapareciendo cada vez más en la oscuridad a medida que la vela se alejaba del reflejo. Yo pensé, si logro hacer eso, bueno, no me va a pasar nada, ya no habrá en qué reflejarse. Pero allí con el rabillo del ojo observé que mientras me movía, la luz reflejaba entre los otros espejos. Me di cuenta de que esa cosa no se estaba alejando, sino que estaba evitando que yo la tocase con mi espalda. Era evidente que sea lo que estuviera en ese espejo, se estaba reflejando, al igual que yo. Entonces, esa cosa estaba detrás de mí. Lentamente fui girando mi cabeza, intentando observar los reflejos de los lados, y allí lo pude ver. Ya no era una masa oscura. Estaba detrás de mí. En cada uno de los reflejos que podía ver, se encontraba algo. Era un cuerpo, alto, delgado. Tenía en sus muñecas especie de decoraciones plateadas, como si fueran espejos. Se veía unos agrietados, pero su rostro era lo más tenebroso. Tenía ojos, pero eran muy pequeñitos, casi imperceptibles, y también tenía una nariz muy pequeñita. Se podía ver que estaban a la altura de sus ojos. Era tenebroso. Parecía que los hoyuelos de su nariz eran sus ojos, pero no. Mientras lo miraba más detalladamente, no eran sus ojos. Estos se encontraban más a los lados, pequeñitos, reflejaban muy poquito la luz. Pero su boca se notaba que era muy grande, era como una línea, no tenía labios. O si los tenía, eran imperceptibles. Cada vez que me movía para intentar mirarlo, esa cosa imitaba mis movimientos, como si hubiéramos practicado una coreografía. Ya no tuve más opción. Tenía que salir corriendo. Si esta cosa solamente estaba imitando mis movimientos, no iba a poder hacerme nada. Comencé a correr, con la vela en mano. Dejé todo, ni siquiera dejé cerrando la puerta. Me fui corriendo directamente a mi casa. El miedo fue tan absoluto que nada me importaba en ese momento, Elvis. Al día siguiente, yo me había quedado dormido en la sala de mi casa y me entró la llamada de mi jefe, completamente enojado porque había encontrado el taller abierto de par en par. Afortunadamente nadie se había metido a robarse las cosas. Todo estaba intacto. Le dije a mi jefe lo que había sucedido, pero él siempre entendió mi situación. No me despidió, pero sí me dijo que tenía que ir constantemente al psicólogo para ser atendido. Psicólogo que me dijo que solo era un trauma, que yo lo estaba reviviendo, no lo dejaba escapar, y el monstruo o la criatura que había visto en el reflejo no era más que ese monstruo que había construido, de soledad, de tristeza, de angustia, que anhelaba tener a mi hijo de vuelta. Pasaron los años y yo renuncié, porque ya no solo miraba a Dieguito en el espejo, sino a esta criatura constantemente. A veces solía ver el reflejo de esta cosa en la espalda de mis compañeros. Tuve que renunciar. Fue difícil, porque ya trabajaba mucho tiempo allí, y lo había convertido en mi refugio. Sin embargo, fue la mejor decisión que pude tomar. Quizás eran los espejos, quizás era ese ambiente, quizás era esa cosa que habitaba entre los espejos que me hacía sentir de esa forma, para que no abandonara aquel lugar. Y bueno, mi vida comenzó a cambiar. Desafortunadamente me separé de mi esposa. Esta situación de alguna u otra forma hizo una enorme grieta en nuestra relación. Las cosas son así, y la vida no es un cuento de hadas. Aún pienso en Dieguito, pero ya no con esa nostalgia tan profunda y ese dolor. De vez en cuando lo voy a visitar al cementerio, pero siempre recuerdo a ese Dieguito del reflejo y me pregunto qué habría sido de mí si hubiera atravesado ese espejo. Esto nos deja una reflexión. Así que, ¿tienes espejos en tu habitación? ¿En tu sala? ¿Es antiguo? ¿Una herencia familiar? ¿Has notado algo raro? ¿Te han invitado a pasar a través de ese espejo? ¿Te atreverías a atravesar uno de estos espejos? El misterio de este material, de este artefacto, es bastante interesante, como para un estudio científico. Bueno, pero no importa. Afortunadamente nuestro amigo Julián ya se encuentra bien. Esperemos que logre superar
esa etapa tan dolorosa de su vida. Pero con lo que nos explica, ¿crees que haya sido él quien creó o materializó esta entidad? Esto tiene que ver mucho con los egregores, energía que se puede materializar desde la mente. Fue una entidad creada desde su mente, desde su ausencia, su miedo, su esperanza. Bastante interesante. Y además, en un lugar donde se fabrican los espejos. No eran espejos antiguos. Allí mismo los hacían. Los cortaban, los embalaban, los enviaban. ¿Acaso las criaturas o entidades o fantasmas no necesitan de un espejo trabajado para atravesar ese umbral a nuestra realidad? Es un completo misterio. Y esta historia que te voy a contar a continuación también nos deja pensando acerca de este tipo de espejos, ya que, así como hay personas que no tienen idea de lo paranormal, también hay otras que conocen muy bien este tema, y no solo les basta con conocerlo, sino que también lo quieren practicar. Esta historia nos las cuenta una chica que vamos a ponerle Verónica. Verónica es alguien que está muy inmiscuida en el tema paranormal. Dice que desde niña le han atraído mucho estas cosas porque viene de una familia que le gusta practicar este tipo de situaciones, como la brujería, el contacto con los muertos y todo este mundito paranormal que te causa mucho terror. Pero como ella creció en este entorno, el miedo que podía llegar a tener con respecto a esto se había disminuido un poco, y eso le tomó a llevar como que el camino familiar. No toda la familia practicaba esto, claro que no, pero pues sí era muy conocido que en su familia se daba esta energía de esoterismo y ocultismo, por así llamarlo. Con respeto, claro. En uno de tantos libros que había leído, había algo a lo cual le llamaban trabajo de sombras. El trabajo de sombras consiste en reconocer tu propia sombra, tus propios traumas, traerlos a flote y sanarlos, o hacerlos parte de ti para que no te atormenten. De esta forma, tu equilibrio emocional, de conciencia y espiritual están a un nivel tan perfecto que todo lo que tú quieras hacer en el mundo esotérico te va a funcionar de una mejor manera. Pero puedes investigarlo si quieres. Tal vez yo me estoy equivocando, pero eso es lo que entendí según la investigación que hice. Nos cuenta Verónica que esto era parte fundamental de su entrenamiento. Había decidido intentarlo. Pero, ¿cómo se lleva a cabo un trabajo de sombras? Hay varias formas, pero el que ella tomó es aquel que era reflejarse en un espejo, con una vela, un cierto tipo de ritual, y comenzar a interactuar con el espejo, con tu reflejo. Pero Verónica era una persona que estaba tan metida en este cuento que se le ocurrió una idea que le iba a resultar no como ella quería. Así que ella sabía que los espejos eran portales, herramientas que se usaban tanto en la brujería como en la adivinación. ¿Qué mejor que hacer un trabajo de sombras que con un espejo que tenga una carga energética bastante pesada? O eso era lo que ella imaginaba. Así que se fue a una tienda de esas de antigüedades que la familia ya conocía hace mucho tiempo. Allí, para cuando entró, el vendedor, un ancianito de esos que parece que son eternos, ella le preguntó que si tenía un espejo con ciertas características, antiguo, que se sintiera un poco cargado y que su refracción esté en óptimas condiciones. El hombre buscó en toda la parte de atrás, en esas cosas viejas, sacando un espejo ovalado con un camafeo ornamentado. Se notaba que era una reliquia. En cuanto ella lo miró, se enamoró, pero también sabía que el costo iba a ser muy elevado. Para su sorpresa, el vendedor le dijo que no era tan costoso y que se lo entregaba a un muy buen precio, pero eso sí, que tenía que tener cuidado, ya que el espejo lo habían devuelto todas las veces que lo habían vendido, y por eso ya lo había tenido allá atrás arrumado, y que si ella lo iba a devolver, él no le regresaría el dinero. Ah, pensó ella, este viejo mañoso me quiere engañar. Quiere solo asustarme, para que se lo devuelva y quedarse con el dinero y el espejo. Ella solo lo tomó, le pagó y se fue directamente a su casa a hacer su tan anhelado trabajo de sombras. Hizo el ritual, sigiló el espejo para protegerse, hizo sus otras protecciones que ya conocía y comenzó el trabajo de sombras.
Elvis, en la primera noche no pasó nada. Solo sentía dolor de ojos por estar intentando ver mi imagen con la poca luz de la vela. Sucedió lo normal, la deformación de tu rostro, pero que es cuestión solamente mental. En la segunda noche, realmente, tampoco algo nuevo. Nada más que la sensación de soledad y el trabajo de sombras ya comenzaba a tomar forma. Pero la tercera noche, Elvis, esa tercera noche, hizo darme cuenta de que lo que estaba haciendo no era normal. Encendí la vela y esa llama amarillenta de inmediato se transformó en un azul casi pálido. La llama se quedó firme, quieta, inamovible. Decidí ignorarlo y comencé a hacer el trabajo de sombras, mirándome fijamente a los ojos, haciendo que mi rostro se deformara. Algo que sucede en tu mente. Pero aquí, esto fue completamente diferente. Para cuando mi rostro comenzó a deformarse, noté que mi boca comenzó a moverse en el reflejo. Así que miré directamente mi reflejo, mi boca, y seguía moviéndose. ¡Wow! Esto no era parte de la deformación psicológica que hace el reflejo en tu mente. Después volteé a verme de nuevo a los ojos. Eran completamente negros. Allí retrocedí y el rostro, mi rostro, ya no me pertenecía. Era otro. Ojos oscuros, una boca moviéndose, una lengua hinchada, morada y botando una especie de fluido negro. Mi corazón comenzó a detenerse. El miedo, el terror, se apoderó de mí. Yo salí corriendo, directamente al baño, donde había otro espejo. Estaba nerviosa, sudando frío. Abrí la llave, me puse agua en el rostro y me di cuenta de que yo estaba moviendo mi boca, como si estuviera diciendo algo. Me miré al espejo del baño. Mi rostro estaba bien, pero mi boca no dejaba de moverse. No dejaba de moverse como si estuviera diciendo algo, pero no salían palabras de mi boca. Entonces me asomé directamente, un poco más a mi reflejo, como intentando escuchar que mi propio reflejo me susurrara al oído. Y ahí es cuando escuché un nombre, Elvis, susurrado, pero muy claro. Ya lo había escuchado, quizás lo había leído, o quizás me habían contado. No era un nombre normal. El nombre me lo adjuntó en el correo, pero no lo vamos a mencionar. Verónica dice que esa noche no pudo dormir. Se durmió a eso de las 6 de la mañana cuando la luz ya estaba en su habitación. Se sentía más cómoda, pero aún con la luz presente en mi habitación, no fue lo suficiente para sentirme en paz. Dice que se levantó y observó que por el marco de su puerta había una sombra densa observando, que de inmediato se escondió. Rápidamente salió a verificar porque estaba acostumbrada a ver sombras por todas partes. Pero no había nada. Continuó revisando en su casa, pero no encontró nada. Entonces llegó hasta la habitación donde estaba el espejo. Allí sintió como algo la aprisionaba en el pecho. En cuanto entró a la habitación, notó que la vela ya estaba apagada, pero que el reflejo de ella, a lo lejos, no era el de ella. Sentía como algo se quemaba dentro de sí, como que sus órganos se encendían en fuego. Intentó sacar el espejo, pero lo único que logró es desmayarse, despertar justo en su sala, sin saber qué había pasado. Lo intentó varias veces, y lo que dijo fue que sentía un mareo intenso. Así que decidió guardar el espejo en esa habitación, cerrarlo con llave, y se fue a investigar acerca de este nombre. Encontró cosas muy interesantes, como el nombre de esta entidad, que al parecer era algo demoníaco. Y lo más curioso es que esta entidad adoraba los espejos, pues en ellos encontraba una conexión con aquel que lo llamara. Allí se dio cuenta de inmediato que el trabajo de sombras que estaba realizando quizás no era más que una invitación a esa cosa para que entrara en su cuerpo, porque no solo era un espejo convencional, sino uno que ya había sido trabajado con anterioridad, quizás por otro brujo. Para cuando averiguó todo esto, se dio cuenta de que no estaba metida en algo simple. Consultó con sus familiares. Le dijeron que tenía que sellar el espejo, tenía que terminar el trabajo de sombras, que si no lo hacía, eso ya no necesitaría de su presencia, porque sería completamente libre en la casa donde se encontrara el espejo. Rápidamente Verónica regresó hasta su casa. Allí, sin importar las horas que fueran, abrió la habitación, se aguantó las ganas de vomitar,
colocó la vela frente al espejo y comenzó a hacer su trabajo de sombras. Pero no sucedió nada, más que ver su reflejo. En uno de los libros que había leído, sabía que hasta que no escuchara una voz donde le decía que sí podría cerrar la sesión de trabajo de sombras, no podía sellar el espejo. Así que tenía que esperar a escuchar esa respuesta. Volvió a encerrar el espejo en su habitación y regresó a su cuarto, con un poco de miedo, claro. Intentó descansar y entonces comenzó a escuchar, no solo en su habitación, sino que parecía provenir de toda la casa, ese sonido de el espejo cuando lo tocas con la uña, ese cristal hueco, ese cristal seco, como si la estuvieran llamando a través del sonido. Verónica de inmediato abrió sus ojos y lo primero que miró fue en el pie de la cama a una criatura grotesca que la estaba mirando con esos ojos que parecían fuego, pero no un fuego amarillo, sino azulado, pálido. Entonces ella, intentando guardar la compostura, le preguntó: «¿Tú eres?». Pero una voz surgió: «No, no soy. Es el nombre del que nos va a liberar. Es el camino, y tú eres la puerta para que él pueda pasar». Allí en ese momento, Elvis, sentí como algo estaba sujetando mis brazos y mis piernas. Lo sentí porque esto comenzó a calentarse. No me di cuenta de que estaba paralizada. Mi habitación, como toda mi casa, la tenía llena de protecciones, porque ya había analizado y estudiado cómo se hacía esto. Eso fue lo que logró liberarme. Pero lo que me di cuenta es que estaba en medio de un sueño, pero no era un sueño de esos normales. Quizás era una proyección astral. En cuanto abrí los ojos, salí corriendo directamente hasta el espejo. Ya no soportaba más, ya no aguantaba más todo esto. Y comencé de nuevo a hacer el trabajo de sombras. Frente a mí, esta vez se reflejó. Era mi imagen, pero un poco diferente. Era una mujer más bella, aunque sus ojos eran oscuros. Ella me miró directamente, como sintiendo que mi cuerpo ya le pertenecía. No era yo quien observaba mi rostro en el espejo, era el reflejo que estaba mirando mi rostro. Comencé a hacer el trabajo de sombras, comencé a hablarme a mí misma, intentando buscar ese reflejo que ya no estaba en el espejo, pero esa cosa solo se reía, solo me miraba. Y entonces tomé la vela en mis manos, la cera caía sobre mi piel, y me di cuenta que esto, al reflejo, le afectaba. Pude notar cómo se alejó tomándose la mano. Allí comencé a colocar la llama en mi otra mano. De esta forma, el calor iba a hacer que lo que sea que esté allá adentro me dejara libre. Y así fue. El dolor era intenso. Pude ver cómo su mano se comenzaba a calcinar. La mía solo sentía el calor, pero ya no soporté más y dejé que ésta cayera al suelo. Cuando la luz, que aún estaba encendida de la vela, estaba reflejando el suelo, una enorme mancha, Elvis, se estaba extendiendo por toda la habitación. No lo había notado, y cuando la miré, cuando el fuego la tocó, el olor a putrefacción era impresionante. Y allí escuché lamentos, voces, como si muchas almas estuvieran encerradas en esa mancha. Sin importar qué, tomé el espejo y lo aventé al suelo, esperando que éste se partiera por completo. No sucedió, pero entonces escuché la voz que me autorizaba a cerrar el trabajo de sombras. No me importó que estuviera en el suelo, no importó que pasara, me reflejé en él y dije las palabras adecuadas para que este ritual terminara. Afortunadamente lo cerré, el espejo quedó sellado, lo tomé sin importar y lo llevé de nuevo hasta la tienda donde aquel hombre. Era como si ya me estuviera esperando. Él me miró de pies a cabeza. ¿Vienes a devolver el espejo? Sí, señor. No hay reembolso. No se preocupe por el dinero. Le entregué el espejo a Elvis y salí de ese lugar, sintiéndome cada vez más liviana. Dice Verónica que esto no fue suficiente para abandonar el camino de la brujería. Dice que hay objetos que tienen mucho poder, pero que también hay objetos que no son para cualquier brujo y que ha decidido volver por ese espejo, no ahora, sino cuando ya tengo un nivel superior para poder hacer algo con esa entidad. Quizás un pacto,
Quizás un trabajo, o quizás darle paso para darle libertad. Quién sabe qué pasará con Verónica, pero pase lo que pase, hay que tener mucho cuidado con estos temas. No son cosas de juego, hay objetos que están ritualizados con entidades malvadas, demonios o seres que solo buscan consumirte. ¿Tienes un espejo antiguo? ¿Has notado algo paranormal en él? Déjamelo en los comentarios. La historia que sigue a continuación puede que te haga sentir un poco consternado. Esta historia nos la cuenta Antonio, un antiguo trabajador de un motel. Antonio nos cuenta que vivió una experiencia bastante aterradora mientras hacía su trabajo. Resulta que Antonio trabajaba en un motel que prácticamente era nuevo desde el momento en el que él estaba trabajando, pero sabía que este motel había sido construido en una de esas casonas antiguas donde los muros eran de tapia y el techo en tejado. Dicen que era una casa enorme que pertenecía a una familia bastante adinerada, que con el pasar del tiempo pues nadie decidió quedarse con esa casa y porque era muy vieja, y bueno, al parecer decidieron vender la propiedad y alguien decidió construir una edificación que con el tiempo se convertiría en un motel, donde Antonio entraría a trabajar. Antonio nos cuenta que se dedicaba a limpiar, a tomar todas las cobijas y sábanas después de que las personas hicieran sus cosas en las habitaciones. Para él eso no tenía ningún problema, así que hacía su trabajo como de costumbre de cada una de las habitaciones del lugar que le pertenecía. Todo iba marchando bien, todo iba en calma, pero Antonio cuenta que había una habitación en particular donde cada vez que entraba allí, después de esas faenas tan intensas que se vivían, el aroma no era el típico aroma a los fluidos corporales, sino que tenía un aroma como a carbón, pero no a ese carbón caliente quemándose. Era como un olor a humedad, un color a quemado, como cabello quemado, es lo que dice Antonio. Elvis, ese aroma no se te quitaba con una simple lavada, se te pegaba tanto en la ropa que tenías que lavarla hasta 3 veces para dejar de oler a eso. Antonio dice que le comentó esto al encargado, pero que el encargado no sabía darle razón. Dice que varias veces iba a revisar, pero que el aroma desaparecía por completo. Tanto así que los compañeros de Antonio comenzaron a tomarlo por un loco, pero en forma de molestia. Sin embargo, Antonio sabía que en esa habitación había algo raro, además de que era una habitación especial, ya que contaba con un espejo enorme en el techo, uno al fondo y otro a un costado. Esto obviamente hacía que el cuarto sea especial y valiera un poco más de dinero para quienes quisieran rentarlo por 1, 2, 3, 4 o hasta el otro día. En fin, las parejas por lo general siempre llegaban en la noche, a la madrugada, a eso de las 2, 3 de la mañana para salir a las 6 o 7 de la mañana. No era mucho tiempo que se quedaban allí. Pero en fin, Antonio, pendiente de todo. En cuanto las parejas salían de la habitación, Antonio tenía que sacar las cobijas, sacar las sábanas y llevarlas directamente a la lavandería. Pero en esta noche, en esta madrugada, llegó una pareja. Esta pareja se veía que estaban un poco entonados en una noche romántica y pidieron precisamente la habitación 104, que era esa habitación particular, por así decirlo. Ellos ingresaron y Antonio seguía en lo suyo, limpiando en otros cuartos. Pero entonces Antonio cuenta que mientras caminaba por el pasillo donde se encontraba la habitación 104, notó como a lo lejos salía un poco de humo abajo de la puerta. Esto encendió las alarmas de Antonio, porque cada tanto habían clientes que les encantaba fumar y solían dejar el cigarrillo encendido y a veces quemaban las sábanas, dejándole esos pequeños agujeritos, que al final esto era costo del motel, porque los clientes no se hacían cargo. Pero lo que a Antonio le preocupaba es que esto podría generar un incendio más grande. Así que con mucho cuidado se acercó hasta la habitación 104, notando que la puerta estaba entreabierta. Allí Antonio comenzó a pensar qué era lo que iba a hacer. No podía ingresar así nada más. Se iba a meter en un problema
enorme y posiblemente legal, porque no puedes ingresar a una habitación de un motel sin anunciarte, pero estaba saliendo humo, y cada vez el humo se hacía más y más intenso. Esto hizo que Antonio tomara la decisión y abrir la puerta muy levemente para poder ver qué era lo que se estaba quemando y que los clientes estuvieran a salvo, que no les estuviera pasando nada malo. Y eso fue lo que hizo Antonio. Elvis, sé que esto no era correcto, pero era una cosa o la otra, así que tomé la decisión. Abrí la puerta levemente, metiendo mi cabeza para ver qué estaba pasando, y la escena que me encontré allí, Elvis, fue completamente aterradora. El hombre estaba abajo de la mujer, ella haciendo sus movimientos en aquel momento tan íntimo. Pero no fue eso lo que me sorprendió. Miré los reflejos. Observé como una criatura que tenía aspecto femenino, porque podía ver sus pechos justo en la espalda de la mujer, ya que esta criatura estaba aferrada de ella, moviéndose, llevando el vaivén del movimiento que hacía la mujer sobre el hombre. Y en cada uno de los reflejos de los espejos podía notar diferentes perspectivas. Esa cosa que estaba adherida a la mujer era horripilante. Su piel era como desgarrada, como quemada, como si hubiese salido recién de una hoguera, y aquel aroma que solía percibir esta vez era más intenso. Mientras yo miraba el reflejo y volteé a ver a la mujer para ver si eso que se estaba reflejando de verdad estaba en su cuerpo, no había nada sobre ella. Esa cosa solo se veía en los espejos, y allí, tanto la mujer como el hombre, como si se estuvieran comunicando mentalmente, voltearon a verme, Elvis, directamente a los ojos. Yo no sabía qué mirada sostener, si la del hombre o de la mujer, esperando el grito, los insultos. Lo único que hicieron fue sonreír, esa sonrisa macabra, mientras la mujer extendió su mano y comenzó a llamarme. Yo me quedé paralizado, pero miré el reflejo, y allí, esa criatura tomaba el brazo de la mujer como si fuera una marioneta y movía su muñeca. Me di cuenta de que ella no era la que estaba solicitando mi presencia, sino esa criatura invitándome a ser parte de la práctica que se estaba desarrollando allí. Yo, sin pensarlo dos veces, Elvis, me salí corriendo directamente a la recepción. Allí, agitado, el administrador me miró, me preguntó que qué me pasaba. Yo no podía respirar. El aire estaba cortándose, y entonces le comenté todo lo que había pasado. Le dije que estaba saliendo humo de la habitación y que pensé que algo se estaba quemando. Pero el encargado me dijo que eso era imposible. Todos los cuartos estaban dotados de alarmas contra incendios, y si eso hubiera sido cierto, las alarmas ya se hubieran disparado. Así que me dijo, no te preocupes, nada se está quemando. El problema ahora es legal. ¿Qué van a decir los clientes cuando vengan a reclamarme? Y el regaño que me metió. Esperamos, Elvis. Transcurrió la noche y se hicieron las 6 de la mañana. Yo continué con mi trabajo en las otras habitaciones, sacando las sábanas para limpiarlas. Y entonces miré cómo esta pareja salió de la habitación, con cansancio, como de costumbre, pero yo noté que los hombros de la mujer tenían un par de manos, como si alguien o algo la hubiera sujetado tan fuerte que marcó las huellas en sus hombros. Solo observé que estuvieron un rato allí. Mientras ella se peinaba en el espejo de la recepción, el hombre pagó y se fue. Después me acerqué al recepcionista. Le pregunté qué había pasado. Él me dijo que había pedido disculpas por la interrupción del empleado en la habitación, pero el hombre se sorprendió. ¿Interrupción? Al igual que la mujer. Pero si nadie ha entrado a nuestra habitación, es como si eso les hubiera borrado la memoria por completo. El recepcionista, de todas formas, me regañó y me dijo que posiblemente lo había imaginado, porque era precisamente en esa habitación donde todo sucedió. Ahora me tocaba ir a sacar las sábanas. Y cuando lo hice, el olor era asqueroso. Ese mismo aroma a calcinado, a cabello quemado. Tomé esas cosas como de costumbre, las llevé a lavar y allí quedó todo. Yo realmente no sé qué pasaba, pero cada vez que entraba a esa habitación se sentía un ambiente bastante pesado, bastante denso. Y curiosamente, cada pareja que entraba a ese lugar salía muy cansada,
pero obviamente uno lo atribuye al acto el cual estaban desarrollando en esa habitación. Sin embargo, lo que vi aquella vez, ¿pertenece a la habitación o pertenecía a esas personas? O quizás pertenece al terreno. Ya no decidí investigar nada más. Pasó el tiempo y afortunadamente encontré un mejor trabajo y renuncié a ese motel. Aún existe. Y mucha gente va a ese lugar como si eso fuera adictivo, como si algo allí te proporcionara un placer que no logras entender. Bueno, al parecer Antonio fue testigo de a lo que se le conoce como íncubos o súcubos, entidades demoníacas que disfrutan del placer de los seres humanos. Si quieres escuchar historias de estas entidades demoníacas, déjamelo saber en los comentarios y sabré que quieres escuchar una de estas. Y haremos un video de solo estas historias. Y bueno, esta fue una noche de historias interesantes de misterio, terror y muy importante, de espejos. Si tienes un espejo en tu habitación, en tu oficina o en cualquier otro lugar, préstale atención, cúbrelo con algo cuando vayas a descansar. Ya he escuchado a varias personas decir que los espejos te roban tu energía, pero ¿y si el espejo alberga a una criatura que está pendiente para verte dormir, atravesar ese umbral, subirse en tu cuerpo y comenzar a comerse toda tu energía, tus pensamientos, tus recuerdos, para luego reflejarse en el espejo y hacerte sentir más cómodo que de costumbre, mientras esa cosa se sigue alimentando de ti? Y recuerda que si este video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like, tu comentario y ser parte de esta comunidad. Y si te gustó esta historia, déjamelo saber. Así podré seguir haciendo más contenido como este para seguir entreteniéndote, para seguir relajándote con estas historias de terror. Ten una dulce noche y nos vemos en el próximo video de Historias Paranormales. Adiós.